Comienzo a la clase de hoy con sensores de fuerza y peso. Bien, ¿están todos viendo la presentación? Sí, se Sí, ve. profe, se ve bien. Perfecto, muchas gracias. Cuando estaba preparando esta clase y revisando el material que habían dejado los profesores Taborda y Mate, encontré unas palabras previas que usó Mate el año pasado que me parecieron muy interesantes. Por eso las rescato y las pongo ahora en esta transparencia. En ese momento era la primera vez que nos volcábamos al 100% a la virtualidad en el dictado de nuestras materias. Era una experiencia muy nueva para todos. Si bien ya había algún uso previo de aulas virtuales, repositorios, Google Drive, el hecho de tener el 100% de las clases en formato remoto, ya sea síncrono o asíncrono, era una novedad. Entonces, en ese momento, los profes escribían justamente esto, que estamos ante una nueva metodología de enseñanza-aprendizaje que será un interesante desafío y planteaba tres tópicos. Primero, una actitud cooperadora. ¿Sí? Esto me parece muy importante, eh, que cualquiera que encuentre algo y que pueda aportar algo en la materia, lo haga, no se sienta inhibido. Páginas web que estén cuando estén viendo la bibliografía o los links que vamos dando, algún software de selección, algún video demostrativo que encuentren y quieran, che, esto está bueno para que todos mis compañeros lo vean, me avisan y lo subimos al aula virtual. Colaboración. En ese momento, el paso de las clases tradicionales a formato virtual generó un shock y una carga inmensa de trabajo, eh, tanto en la confección de material como en el mantenimiento del aula virtual. Este pedido de colaboración lo mantengo. Cualquiera que vea un link que no funciona, un archivo que no se abre, o algún nombre incompatible de un archivo con el documento al cual se está haciendo la referencia, por favor también me avisan, así lo corregimos. Al igual que si tienen alguna idea diferente o superadora de cómo organizar el material dentro de las unidades o algún material en particular que quieren que aparezca en cada una de las unidades, también estoy abierto a que lo charlemos, así se va haciendo esto un poco más dinámico y realmente lo que subimos le sirve. Y por último, también en cuanto a la innovación, por ahora somos muy tradicionales, digamos, en lo que estamos usando, es solamente eh, esta plataforma de videoconferencia que es el Google Meet, el aula virtual en la plataforma Moodle, sí, utilizando casi todas las herramientas que tiene, pero no mucho más. Si alguno conoce o ha utilizado en otros cursos de capacitación alguna herramienta que pueda facilitar este proceso de enseñanza-aprendizaje, nos avisan y lo ponemos en práctica. Dicho todo esto, largamos con el tema de hoy. Como les dije, el formato típico de las clases lo vamos a mantener. Arrancamos hablando de los conceptos físicos atrás de la variable objetivo del día, que en este caso es fuerza y peso. Después vamos a charlar un poco sobre qué tipos de sensores podemos encontrar para medir estas variables. En este caso en particular de fuerza y peso, la parte de normativa de aplicación cobra mucha significancia porque hay cuestiones legales de por medio, sobre todo en las mediciones de peso, con lo cual es muy importante que ustedes conozcan la normativa de aplicación. Como siempre, conexionado y calibración, dos, eh, dos tópicos clave para hacer una correcta medición.
Vamos a hablar un poco sobre hojas de datos de algunos integrados, algunos sensores en particular, muy utilizados por lo general en trabajos de laboratorio, trabajos prácticos. Guías de selección y guías de instalación, como para tener un diagrama de flujo típico de estos dos procedimientos. Como les dije, en aplicaciones, la parte de biomédica cobra muchísima relevancia y vamos a ver que hay una gran cantidad de aplicaciones propuestas para este tipo de sensores. Y como siempre, vamos a cerrar con los principales fabricantes en el mercado y la bibliografía recomendada. Como dijimos, la variable objetivo de esta presentación es fuerza y peso. Fuerza es una magnitud física de carácter vectorial, retomando los conceptos de generalidades de magnitudes vectoriales y escalares, que es capaz de hacer dos cosas. Por un lado, deformar los cuerpos, ¿sí? Esto es un efecto estático de las fuerzas, y esto ya lo discutimos en la clase pasada cuando vimos los sensores de deformación. Veíamos el efecto de esa fuerza aplicada justamente midiendo la deformación que provocaba sobre los cuerpos. Y también esa fuerza es capaz de modificar la velocidad o de vencer la inercia y ponerlos en movimiento, ¿sí? Es el efecto dinámico de una fuerza y es lo que vieron en física, por ejemplo. Eh, como es una magnitud de carácter vectorial, obviamente debemos definirla a través de un módulo y una dirección. Esta definición que vamos a ver ahora es clave eh, y justamente es uno de los motivos por el cual fuerza y peso se ven de forma conjunta. Son dos conceptos y magnitudes físicas muy diferentes. Se miden igual y de hecho los sensores para medirlos son los mismos. Lo que cambia, como dije en la introducción, es un factor de escala, ¿sí? La masa de un cuerpo es una propiedad intrínseca de los mismos y es la cantidad de materia que lo compone, ¿sí? Un cuerpo en cualquier lugar del universo va a tener la misma masa. Sin embargo, el peso de un cuerpo no es una propiedad intrínseca, sino que tiene que ver con el lugar en el cual se encuentra ese cuerpo dentro del universo, porque depende de la intensidad del campo gravitatorio del espacio en donde el cuerpo está ubicado. ¿Sí? En el caso del planeta Tierra, eh, es la atracción justamente de la Tierra sobre todos los cuerpos en su superficie hacia el centro, pero este concepto de peso lo podemos aplicar a cualquier otro planeta o lugar del espacio. Como en todas las magnitudes que vamos a analizar en el transcurso de la materia, hay unidades definidas para poder representar las magnitudes de esta variable. En el Sistema Internacional de Unidades, la unidad es el newton. Sin embargo, en esta variable en particular hay una gran cantidad de sistemas periféricos que se siguen arrastrando, como por ejemplo el sistema técnico de unidades, donde la unidad es el kilogramo fuerza o el kilopondio. Van a ver en algunas tablas, en la bibliografía, las siglas KP, eso es un kilopondio. Dinas, libras fuerza, son todas unidades que van a encontrar normalmente en la bibliografía técnica y no técnica. Lo importante es que conozcan, primero que reconozcan las unidades y segundo que pueden hacer las equivalencias a las unidades que normalmente nosotros estamos acostumbrados a utilizar. ¿Sí? Los sensores que vamos a ver un poco más adelante cuando veamos los tipos de sensores, normalmente se basan en alguno de estos principios para medir la fuerza. En la deformación elástica que provocan sobre un material, que es lo que vimos con los sensores de deformación, que la fuerza es proporcional a esa deformación. Vamos a ver también que lo podemos relacionar con la aceleración que provocan sobre una masa, ¿sí? Eso, con la ecuación, por ejemplo, fuerza igual a masa por aceleración. También que es proporcional a la presión y al área sobre la cual está ejercida esa fuerza.
Y hay también algunos efectos electromagnéticos que nos permiten hacer un cálculo de la fuerza que se está aplicando, se está ejerciendo sobre un cuerpo. Eso en cuanto a los sensores, ¿sí? Acá vuelvo a traer a la mesa de discusión la diferencia entre sensor y transductor. El sensor o elemento primario es aquel que está en contacto con la variable física que queremos medir y cambia algunas de sus propiedades en función del cambio de la variable medida. Mientras que los transductores o traductores son aquellos encargados de tomar un tipo de señal y transformarlo en otro tipo de señal. En el caso nuestro, cualquier variación que se produzca en el sensor, que puede ser de tipo cambiar un valor de resistencia, un valor de capacidad, un valor de inductancia, o cualquier otra cosa que varíe los efectos, por ejemplo, piezoeléctrico, efecto Seebeck o lo que es varios de los efectos que hemos visto hasta ahora, y convertirlo o traducirlo en una señal eléctrica, que es lo que nosotros necesitamos. Voltios, milivoltios o miliamperes, ¿sí? Entonces, lo que vimos en la transparencia anterior son los sensores, es decir, cuáles son aquellos elementos primarios que vamos a poner en contacto con la variable que queremos medir y que van a sufrir alguna deformación, o una variación, perdón, y después los transductores son aquellos que nos van a permitir generar una señal eléctrica que después, mediante toda una cadena de medición, por ejemplo, acondicionamiento o amplificación, poder obtener un valor numérico que sea proporcional a esa variable. En este caso, los transductores van a ser de 4 tipos, se pueden clasificar en 4 tipos: de desplazamiento, de deformación, de presión o las balanzas electromagnéticas. Dicho esto, vamos a ver entonces ahora sí qué sensores de fuerza, sensores y o transductores podemos encontrar en el mercado. Como sensores de fuerza, vamos a llamar a aquellos dispositivos que están diseñados para traducir las fuerzas mecánicas aplicadas, como las fuerzas de tracción y compresión, en señales de salida cuyo valor se puede utilizar para reflejar la magnitud de la fuerza. Hay básicamente 3 grandes tipos: celdas de carga, galgas extensiométricas, que en realidad es un caso particular de las celdas de carga, y resistencias de detección de fuerza, o FSR, como se les conoce en la literatura. La celda de carga es el elemento principalmente utilizado para la medición de fuerzas y peso, y convierte esta carga, fuerza o peso, aplicada sobre ellos o sobre el sensor en una señal eléctrica, normalmente milivoltios. Eh, en la literatura o en la bibliografía van a encontrar que, dependiendo del origen del documento, se utiliza la palabra celda de carga, pero también se utiliza célula de carga, y en la literatura en inglés el término utilizado es load cell. Hay diferentes formas de clasificar a las celdas de carga. Una, por ejemplo, es el tipo de señal que generan, y acá vamos a encontrar celdas de carga del tipo neumático, hidráulico o eléctrico, o la forma en que detectan el peso o la fuerza. Vamos a ver celdas de carga del tipo de flexión, de cizalla o de compresión, de tensión, o una combinación de todas estas. Otra de las formas de clasificarla es según la tecnología para producir una salida proporcional al peso o la fuerza medida. En este sentido, tenemos todos estos tipos de celdas de carga: tipos neumáticas, hidráulicas, piezoeléctricas, inductivas, capacitivas, magnetoestrictivas y extensiométricas, que son en las que nos vamos a centrar en el resto de la presentación. Simplemente como para que tengan presente cuál es el principio de funcionamiento de cada uno de los diferentes tipos de celda de carga. Las neumáticas tienen una fuente de aire o gas presurizado que se alimenta a través de un regulador de presión a una cámara. Esa cámara es la que va a estar sometida
a la compresión o a la tracción, cuando se aplica una fuerza, y la variación de la presión del gas dentro de esa cápsula es medida con un manómetro, ¿sí? Esa variación de presión, conociendo las dimensiones y la presión inicial de, de la cámara, me va a permitir después hacer un cálculo de la fuerza que se está aplicando sobre él. Las de tipo hidráulico son muy similares en su principio de funcionamiento. Lo que reemplazan es el fluido gaseoso de las neumáticas por un fluido hidráulico, normalmente un aceite o agua, como medio compresible. Que básicamente las diferencias en el uso de uno y de otro tienen que ver con las presiones máximas que admiten, ¿sí? Siempre en cualquier sistema, los sistemas hidráulicos son los que mayores presiones pueden generar en el caso que sean sistemas de generadores de presión, o los que mayor presión pueden soportar en el caso que sean de medición, como en el caso de las celdas de carga. Las celdas de carga basadas en cristales piezoeléctricos, justamente el principio de funcionamiento es el de la piezoelectricidad, que tiene que ver con eh, las propiedades de algunos cristales en ausencia de tensión o sin estar sometidos a alguna tensión externa, eh, tener un estado de carga que es modificado cuando esos cristales son sometidos a presión. La medición de esa carga eléctrica de los cristales da una medida, porque es proporcional, de la fuerza que fue aplicada sobre los cristales. Esto lo vamos a ver también después cuando veamos los sensores de presión, que de hecho para la fabricación de sensores de presión este es uno de los principios más utilizados. Las celdas de carga inductivas básicamente generan una bobina o un solenoide que, a medida que la presión que queremos medir, la fuerza que queremos medir, modifica las espirales de esa bobina, hay una variación de la inductancia, nuevamente proporcional a la fuerza ejercida, con lo cual podemos hacer una traducción de cambio de inductancia a fuerza. Las capacitivas, lo mismo, dos placas constituyen un capacitor. Si yo deformo ese capacitor por la aplicación de una fuerza, puedo calcular la magnitud de la fuerza ejercida en función del valor de capacitancia que está variando en mi sensor y transductor. Las extensiométricas son, como dije, el principal exponente de las celdas de carga, y son las que vamos a ver a partir de ahora, y básicamente están formadas por un cuerpo metálico o viga o elemento estructural, que vamos a ver que hay diferentes tipos, que se deforma cuando se aplica un peso. Y lo que vamos a medir es justamente la deformación de esa viga o elemento estructural mediante lo que vimos en la clase pasada, que son las galgas extensiométricas o strain gauge. Normalmente en toda celda de carga se montan 4 galgas extensiométricas o strain gauge, y con esas 4 galgas se constituye el puente de Wheatstone para realizar la medición. Normalmente 2 de esas celdas, de esas galgas, se conectan sometidas a la tracción y 2 a la compresión. Desde el punto de vista de las estructuras o la forma que tenga esta estructura o viga, las celdas de carga van a recibir diferentes nombres, ¿sí? Los nombres serían celda de carga de punto único, celda de carga de tipo S, celda de carga de compresión, celda de carga de tipo barra y celda de carga de doble apoyo.
Como su nombre lo indica, la de único punto, son usadas por lo general en sistemas de pesaje de pequeña escala, básicamente porque si no la barra se deformaría o deberíamos hacer un anclaje demasiado fuerte para soportar una fuerza mayor. Cuando hablamos de pequeños pesajes, estamos hablando de balanzas para joyería, balanzas de cocina como principales aplicaciones. Como vemos, va del orden de los miligramos hasta 50 kilogramos, pero lo normal es valores menores de peso fuerza máxima. Y básicamente lo que se busca es el efecto de elasticidad sobre la viga, eh, es decir, que se deforme poco y vuelva rápidamente a su valor original. Estas, lo que vemos en las figuras, son ejemplos típicos de la forma constructiva que tienen las celdas de punto único. Si, si vemos acá, estos orificios constituyen la zona de montaje, ¿sí? De anclaje del sensor, por eso se llaman de punto único, ¿sí? Pueden ser de montaje horizontal o vertical, y en el centro del cuerpo es donde se van a montar los strain gauge o galgas extensiométricas que van a sufrir la deformación con la deformación del cuerpo viga, y eso después lo vamos a traducir a valores de eh, fuerza o peso. El otro tipo de celdas de carga, de acuerdo al tipo constructivo o su estructura, son las celdas de carga de tipo S. Estas celdas de carga también se las conoce como de tipo Z. Van a ver cuando veamos la imagen que reciben este nombre por la forma típica del cuerpo. Y básicamente su uso es en aplicaciones donde se involucren fuerzas tanto de compresión como de tensión. Estas celdas permiten ser utilizadas en sistemas de alto pesaje y pesaje industrial. Eh, por ejemplo, para tolvas, para tanques, para básculas de camiones. Si vemos acá, esta es la forma típica, forma de S, como se ve en la imagen. Y esta es una animación donde se muestran, fíjense, las dos celdas, las dos strain gauge azules están puestos para reaccionar a la tensión. Las verdes están puestas para reaccionar a la compresión, ¿sí? Y como dijimos, cuatro. Disculpe, profe, hay compañeros que están pidiendo ser aceptados. ¿Por qué no lo habilita, por eh, favor? Gracias. Gracias. Bien. Como se ve acá en la imagen, entonces, esta es la forma en que se deforma justamente una celda de carga, y con eso logramos hacer la medición. El tercer tipo es el de celdas de carga solo para compresión. Eh, También se les conoce como tipo botella. Básicamente están pensadas para diseños donde necesitemos altas capacidades de carga. Esto hace que sus cuerpos constructivos tengan que ser de materiales duros como el acero inoxidable. Las anteriores, por lo general, para pesos pequeños, están hechas de aleaciones de fundición de aluminio.
Estas van a ser utilizadas en aplicaciones como, por ejemplo, pesaje de grandes hilos, de pesaje de tanques, tolvas y plataformas, todas de gran tamaño. El formato constructivo de este tipo de celdas es como lo vemos en la figura, son típicas las de tipo botón, ¿sí? Donde sobre el botón es donde vamos a tratar de aplicar la fuerza máxima. Eh, Como vemos, los cuerpos están pensados para soportar la fuerza en un solo sentido, ¿sí? A diferencia de las tipo S, que como dijimos, están pensadas para reaccionar tanto a la compresión como a la tracción. Las celdas de carga de tipo barra, básicamente se utilizan y están pensadas para aplicaciones donde vamos a resolver la medición con varias celdas, ¿sí? Eh, una de las, una de las principales utilizaciones es en grandes tanques donde eh, en- no vamos a poder medir con una sola celda todo el tanque y lo vamos a dividir en dos o tres celdas en diferentes puntos. ¿No? Vamos a ver ahora cuando veamos las aplicaciones. Estas de tipo barra es- pueden ser para compresión o para flexión, ¿sí? Se van a dar cuenta las que son para flexión porque están constituidas típicamente por un fuelle. Y por último, las de doble apoyo eh, tienen, están pensadas para aplicaciones relacionadas con entornos más bien agresivos o corrosivos. Los metales con los cuales están hechos son por lo general acero inoxidable, compatibles con la industria química o la industria alimenticia. Y el formato, digamos, la forma típica de darse cuenta es porque normalmente tienen doble sistema de fijación, por eso se llama doble apoyo, en las puntas, ¿sí? En algunos casos, como esta primera de acá, la unión entre las dos partes puede ser flexible. Y el tercer y último tipo de sensor para la medición de fuerza o peso son los de resistencia, son las resistencias de detección de fuerzas o FSR. Básicamente, esto también las vimos, el efecto piezoresistivo lo vimos cuando vimos los sensores de deformación y tiene que ver con la modificación de la resistencia eléctrica de los materiales sometidos a una fuerza exterior, ¿sí? Básicamente pueden ser de materiales semiconductores o metálicos. Eh, Tienen un campo de aplicación muy particular, son para pequeñas fuerzas. También sirven para, por ejemplo, hacer pantallas de tipo touch o vamos a ver que para hacer sensores de distribución de fuerzas son muy utilizados. O sea, para aplicaciones biomédicas, este tipo de sensores en particular tienen muchísima aplicación. Eh, Tienen por lo general tres componentes, una película conductora y el área activa, y esta área activa es la que está conformada por el material, por la resistencia con efecto piezo-resistivo. Los hay del tipo punto único, ¿sí? O los hay del tipo matriz de sensores, que son los que se utilizan, como dije, para hacer los mapeos de presión. Por ejemplo, una aplicación que hicimos en el laboratorio de robótica fue detectar la presión, fue un trabajo final también de biomédica, detectar la presión
de las personas sentadas en sillas de ruedas, justamente para detectar puntos de mayor presión y evitar lesiones por mala posición. Cuando tengan las transparencias, por favor vean el video al cual hace referencia esta página, porque es muy gráfico y muy didáctico sobre los diferentes usos que pueden tener este tipo de sensores. Hay dos tipos más de sensores de fuerzas no muy utilizados, o mejor dicho, no muy difundidos, pero utilizados en algunas aplicaciones particulares. Son los sensores de fuerza de tipo óptico, basados en fibra óptica, y los de fuerza de ultrasonido, después véanlos cuando tengan el materia. Cuando, como les dije al comienzo, la variable peso en particular tiene muchísimas implicaciones legales por estar asociadas a transacciones comerciales, con las cuales la normativa de aplicación, en este caso, cobra una importancia particular. Vamos a definir algunas cosas, como por ejemplo clase de precisión. ¿Sí? La clase de precisión eh, está definida por una recomendación de la Organización Internacional de Metrología Legal, la OIML. La vimos a esta organización en la primera clase cuando hablamos de generalidades, y define las clases de precisión con letras para las celdas de carga. La precisión más baja pertenece a las clases de la D1 a la C2. Básicamente, estas celdas de carga son aptas para mediciones a granel, principalmente de materiales de construcción. Después tenemos clase de precisión C3, que son celdas de carga también aptas para mediciones a granel, pero donde se necesita mayor precisión, por ejemplo, para lo que es la adición correcta de aditivos en los materiales de construcción. Y luego, después de la precisión C3, viene los números son ascendentes, de la C3 a la C6. Esas son las de mayor precisión. Por ejemplo, las C6 se utilizan para todo lo que es envasado de alimentos o dosificación en industria, por ejemplo, farmacéutica. ¿Sí? Esta es una gráfica donde podemos ver, según el tipo de aplicación, cada una de las nomenclaturas, desde la baja precisión de la D1 a la alta precisión de la C6 y superiores. El documento que define las clases de precisión y la nomenclatura respecto a las celdas de carga es la OIML Recomendación 60, parte 1. En el apartado 551 es específicamente donde habla de las clases de precisión. Define 4 clases, clase A, B, C y D. También el siguiente apartado define un número que tiene que ver con, o se llama número máximo de intervalos de verificación de la celda de carga. Es en cuántos intervalos se puede dividir el rango máximo de medición, ¿sí? Y lo define en función de una tabla. Esta tabla vincula las 4 clases de precisiones, A, B, C y D, con el número máximo entonces de intervalos de medición, de acuerdo a la clase. Intervalo mínimo de verificación, también es una tabla que figura en, en la, en la recomendación. Y hay unas clasificaciones complementarias que tienen que ver con, primero, la forma prevista en la cual se va a aplicar la carga, es decir, si es a la compresión, si es a la extensión o en ambas direcciones, o también llamados universales. También tiene que informar la capacidad máxima y si las
Acá tenemos esto. Es decir, la clasificación completa de la celda de carga según esta reglamentación utiliza estos indicadores. Primero la designación de la clase, ya lo vimos, A, B, C o D. Luego el número máximo de intervalos de verificación, que tiene que ver con las tablas que mostramos recién. La forma prevista de aplicación de la carga. Los límites especiales de temperatura de trabajo. Los símbolos referente a la humedad, es decir, si está pensado o puede ser utilizada en ambientes con humedad relativa alta o no, y cualquier otra información adicional que el fabricante quiera transmitir. ¿Sí? ¿Cómo sería la aplicación de esta recomendación en un caso particular? Por ejemplo, cuando vemos como símbolo de clasificación las letras C2, eso significa que es una celda de carga clase C y el 2 me está identificando la cantidad máxima de intervalos multiplicados por 1000, en este caso 2000 intervalos. Un C3 es una clase C con 3000 intervalos, ¿sí? Perdón, profe, ¿qué serían los intervalos? Es la cantidad de divisiones que podés tener entre el valor mínimo y máximo que vas a medir. Intervalos de medición, ¿sí? Estos son intervalos de medición, es decir, la menor división que podés tener en que podés discriminar con esta celda de carga. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien. Esta otra celda de carga tiene más información. Fíjense, C3 me está indicando que es una clase C, que tiene 3000 intervalos de medición, que es una celda de carga para la compresión y que su rango de temperatura es de 5 a 35 grados centígrados. Esta otra nomenclatura, C2NH, C2 tiene que ver con C, la clase, una clase C, 2, dijimos, 2000 intervalos de medición, y NH significa que no ha sido sometido a test de humedad. ¿Sí? ¿De dónde sacamos el significado de todos estos símbolos? Justamente de la recomendación. ¿Sí? Compresión y extensión, universales. Esto sería un resumen completo de cómo eh, leer las especificaciones de una celda de carga. En este caso, dijimos, la primera letra es la clase, la segunda el número máximo de intervalos, luego la información de clasificación de humedad, el tipo de fuerza a la cual puede ser sometida y el rango de temperatura. Cuando no hay ninguna información sobre el rango de temperatura, se toma menos 1040. ¿Sí? Bien, ya sabemos cuáles son los tipos de sensores. Dijimos que los más utilizados son las celdas de carga extensiométricas, ¿sí? Es decir, aquellas basadas en strain gauge o galgas extensiométricas. Dijimos que por lo general esas celdas de carga tienen cuatro galgas, o por lo menos dos, con lo cual, si el sensor y transductor es una galga extensiométrica, ¿cómo vamos a hacer para medir ese valor de fuerza o peso? ¿Cuál es el elemento que utilizamos para medir con galgas extensiométricas? ¿Alguno que conteste? El puente de Winston. Muy bien, excelente, exactamente. Cada vez que tengamos que medir una variación de resistencia, o sea, que mi sensor genere su salida de acuerdo a una variación de resistencia eléctrica, como es el caso de una galga extensiométrica, lo que vamos a utilizar para medirlo es un puente de Winston. ¿Sí? Profe, en la Sí, mayoría de los casos, cuando en los sensores de fuerza, se usa el sí. puente completo, ¿verdad?
Sí, ¿Por qué no exactamente. se usan los otros? Básicamente por dos motivos. Primero, porque eh, es más preciso medir con 4 resistencias y además, como dijimos, por lo general dos están puestas para la flexión y dos para la compresión. Cuando es solo en un sentido, cuando es solo compresión o solo eh, tracción, por lo general se ponen 2 celdas de carga, no 4, dos galgas, perdón, no 4. Obviamente las otras dos las tenés que completar en tu electrónica, o sea, sería un medio puente. Y por lo general se ponen 2 porque, digamos, para hacer una mejor compensación en temperatura. ¿Sí? Ah, perfecto. Esos serían básicamente los motivos por los cuales usar 4 o 2. 4 cuando es a compresión y tracción, 2 cuando es unidireccional y usas 2 justamente para hacer una mejor compensación en temperatura. Perfecto, gracias. De nada. Como dijimos, hay algunas aplicaciones en donde no es posible realizar la medición con una sola celda de carga. Por lo general, esto se da en grandes tanques, en silos, en cintas transportadoras. Cuando ese es el caso, es posible dividir la medición en más de una celda. Cada una va a recibir el peso equivalente a la división del peso total del cuerpo dividido la cantidad de celdas que estemos utilizando. Eh, Básicamente la recomendación es que todas las celdas tengan la misma carga nominal, es decir, si todos son para 1000 kilos, o que todas sean, por ejemplo, para 500 kilos, para 1000 kilos, para 2000 kilos, pero no de diferentes cargas nominales. Por lo general se utilizan cajas de conexionado, llamadas cajas de empalme, donde se concentran los diferentes celdas de carga a pie de un tanque, por ejemplo, a pie de una cinta transportadora, y de ahí son recableados hasta donde tengamos la electrónica. Básicamente las 3 etapas que vamos a tener en toda cadena de medición van a ser, por un lado, los sensores, ¿sí? Por otro lado, el acondicionador de señal, y por último, la unidad de salida. Esa unidad de salida puede ser una indicación numérica, puede ser un registro en digital o en papel, o una visualización electrónica de la señal propiamente dicha. Normalmente lo típico en la industria es una indicación digital. En cuanto a la calibración, básicamente lo que tenemos que hacer es eh, dos grandes ajustes, ajuste de cero y ajuste de ganancia. El ajuste de cero significa que en ausencia de pesas o tensiones tenemos que realmente confirmar que estemos midiendo cero. Esto normalmente tiene que ver con si vamos a utilizar algún tipo de tara, por ejemplo, si yo quiero medir, si yo quiero saber cuánta material tiene adentro un tanque. Por lo general el ajuste de cero se realiza descontando el peso del tanque, ¿sí? No es que tenga 0 peso arriba, sino que tengo todo el peso del tanque, pero lo ajusto para que eso sea 0, de forma tal que lo que yo vaya a medir a partir de ese momento sea solo el material que me interesa, que es lo que estoy incorporando a mi tanque, a mi depósito, a mi tolva. Y el ajuste de ganancia, que es la forma de linealizar los valores de tensión obtenidos respecto al peso que estamos tratando de medir. Para cualquier proceso de calibración, lo vimos cuando vimos la parte de temperatura, siempre necesitamos dos componentes, ¿no? Dijimos, el componente que simula la variable medida, en este caso quiero simular un peso o una fuerza, en este caso vamos a simular un peso, y un elemento que me permita medir ese peso en forma trazable, es decir, que tenga respaldo contra algún
algún indicador o algún medidor de muchísima mayor precisión. En este caso, en el caso de las pesas, esos dos componentes se unen en uno solo, ¿sí? Si volvemos a compararlo con la temperatura, teníamos, por un lado, los baños termostáticos, el bloque seco o el bloque húmedo, que eran el que me generaban el valor de temperatura a medir, y después tenía un termómetro patrón. En este caso, esos dos componentes se unen en un solo componente, que es la pesa patrón, ¿sí? Básicamente, la pesa patrón lo que me va a permitir es, en un solo objeto, que es esta pesa, hacer las dos cosas, porque como ya tengo un certificado que dice exactamente cuál es el peso de ese bloque, no necesito otro elemento más para hacer mi calibración. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer calibraciones de peso o fuerza? Un juego de pesas patrones. ¿De dónde vamos a sacar estas pesas patrones? Bueno, las vamos a comprar. Y a la hora de comprarlas, también la OILM tiene una recomendación, que es la recomendación 111, donde me define las diferentes clases de pesas patrones que puedo utilizar para calibrar esta variable, ¿sí? No es la única recomendación, pero sí es la que tiene alcance internacional. En Estados Unidos suelen utilizar otras dos, una STM o una NIST, pero en el caso nuestro de Argentina, adherimos a la OIML recomendación 111. Supongo que eventualmente tiene que haber una corrección por la altitud también, ¿verdad, profe? Si vas a medir peso, sí. De todos modos, en los certificados de las pesas, y dependiendo del grado de precisión de la pesa, esos factores aparecen en el certificado, ¿sí? En la bibliografía tienen la recomendación 111 parte 1 del año 2004. Les recomiendo que lean por lo menos el primer capítulo, que es donde define qué es una pesa patrón clase E1, E2, F1, F2, M1, M1.2, M2, M2.3 y M3. En Argentina hay varios fabricantes de este tipo de pesas, con lo cual es fácil conseguirlos. No es barato, pero es fácil. Bien. Si vamos a las hojas de datos particulares de una celda de carga, hay algunos conceptos o términos característicos de la celda de carga. La mayoría ya los conocemos del vocabulario general de instrumentación que vimos en la primera clase, como histéresis, precisión, rango, spam, pero hay otras específicas, ¿sí? Por ejemplo, rango máximo de medición, eh, rango de medición. El rango de medición es típicamente donde va a trabajar sin ningún tipo de problema la celda de carga, y a la cual se le pueden aplicar todos los valores de deriva, errores mínimos, errores máximos que me da el fabricante en su hoja de datos. Después hay un rango un poco más ampliado, que es un rango en donde el instrumento puede medir, pero una cantidad limitada de veces, y luego del cual se produce una rotura del sensor y hay que sustituirlo, ¿sí? Sobrepasado esos límites, eh, el sensor se destruye. A modo de ejemplo, este sería una especificación de una celda de carga en particular. Dice certificado de calibración provisto, tensión de calibración, intercambiabilidad, compensación de temperatura, y después me da un montón de otros datos: excitación, salida, linealidad, histéresis. Básicamente acá en la presentación tienen una descripción de qué significa cada uno de estos términos. Después léanlo tranquilos
cuando estén estudiando. Todas estas definiciones son exactamente las mismas que vimos en forma genérica al comienzo de la materia, pero aplicadas específicamente a la celda de carga. Bien, ya sabemos cuáles son los tipos de celdas de carga que tenemos. Ya sabemos que para medir necesitamos utilizar un puente de Wheatstone. Ya sabemos que para calibrarlas necesitamos pesas patrones. ¿Cuáles son las recomendaciones que tenemos que seguir a la hora de seleccionar una celda de carga específica para una aplicación en particular? Lo primero, y como consideración general, aplicable absolutamente a todas las variables que vamos a ver, y no por eso lo vamos a dejar de repetir, seleccionar un sensor no es una tarea fácil, o sea, es una tarea difícil, básicamente porque hay una gran variedad de sensores y esto se debe a que ningún sensor cumple con todas las posibles aplicaciones que existen para medir esa variable, ¿sí? Al igual que cuando vimos la variable temperatura, hay un cierto rango en donde absolutamente todos los sensores son aptos, pero a medida que nos vamos alejando hacia valores muy pequeños o muy grandes de la variable considerada, eh, se empiezan a complicar las mediciones. No todos los sensores son aptos y eso es justamente la tarea de ustedes a la hora de tener que resolver una aplicación. Elegir el sensor específico para la aplicación en la cual se están enfocando. El sensor es parte del problema, ¿sí? Es la primera parte del problema, pero también entran en esta selección toda la electrónica siguiente al sensor, es decir, toda la parte de acondicionamiento, y también tenemos que tener en cuenta la disponibilidad de esos sensores, es decir, que el fabricante y o el representante o distribuidor, ¿sí? Puede suceder, puede suceder que una aplicación sea muy novedosa y que no haya un sensor que cumpla con las especificaciones de diseño. Eso puede significar dos cosas. O que esté malinterpretando algún dato de la aplicación, ¿sí? Y que sea en realidad un error. Y en el caso de que realmente sea así, que no haya ningún sensor que se amolde a mi aplicación, voy a tener que interactuar con los fabricantes para ver si se puede hacer alguna modificación de un sensor existente para esta nueva aplicación. Los pasos que deberíamos seguir, como dije, son genéricos para cualquier tipo de aplicación, pero en este caso lo vamos a personalizar en una celda de carga. Siempre parte de comprender la aplicación, ¿sí? Esto es lo más importante. Necesito saber y entender qué estoy midiendo, cuáles son los valores típicos entre los cuales va a fluctuar esta variable. En el caso de las celdas de carga, es fundamental entender la dirección de la fuerza o el peso que quiero medir, si es a la tracción, a la compresión o en ambos, o si no lo sé, tendré que hacer una serie de experimentos previos para poder determinarlo. Como segundo paso, definir las características de montaje del sensor. Esto tiene que ver con si el montaje va a ser, por ejemplo, eh, atornillado con placas intermedias, cómo lo voy a montar, si lo tengo que montar de abajo, de arriba o en forma lateral, si va a tener cargas estáticas o dinámicas, por ejemplo, una aplicación típica en los hilos, ¿sí? Si yo dimensiono mal mi celda de carga en cuanto a los rangos máximos de pesado, cuando el chorro de granos cae por la boca del silo y golpea contra el fondo del tanque, que suelen tener varios metros de alto, se produce un pico de presión o de fuerza. Eso es una carga de tipo dinámica
que si no lo tuve prevista a la hora de la selección del instrumento, en la primera medición el instrumento se destruyó. ¿Sí? El O paso sea, número... profe, consulta. Sí, sí. Digamos, eso que dijo, por ejemplo, sería tener en cuenta el sobrerango y esas cosas. Absolutamente. Bien. Sí, sí, tal cual. Pasa lo mismo, por ejemplo, en todo lo que tenga que ver con mediciones dinámicas, es decir, con cargas en movimiento. Hay balanzas para camiones en ruta, por ejemplo, donde van a ver después, dentro del ejemplo de aplicación, el peso lo hace sin que el camión se detenga. ¿Sí? Entonces, ese tipo de mediciones, si no tengo en cuenta la componente dinámica en el proceso de medición, puedo cometer un error en cuanto a los rangos del sensor. El último paso tiene que ver también con el paso de montaje, ¿no? Tiene que ver con los requisitos de tamaño y geometría de los sensores a utilizar. El último paso es cómo incorporo mi sensor en el resto de la cadena de medición. Y tiene que ver con la salida requerida. ¿Sí? Esto está hablando de un transductor. Podemos pedir que la salida sea de tipo analógica, de tipo digital, o que sea de algún protocolo de comunicación. Acá también vamos a hablar sobre algunas cuestiones adicionales como visualización, local remota, salidas de alarma, si se superó algún determinado valor de diseño o no. ¿Sí? Eh, en este paso 1, lo que viene en las presentaciones es un poco más de explicación sobre qué tener en cuenta. Me interesa que sigan los dos links que están en esta página, porque en cuanto a comprender la aplicación, estas dos páginas hablan sobre diferentes usos previstos de celda de carga en aplicaciones, en diferentes tipos de aplicaciones. Están muy buenos para tener idea de no solo de las aplicaciones, sino también de los rangos de valores esperables en este tipo de aplicación. Bien. Como en todas las variables y todos los sensores que hemos visto hasta ahora, todo el proceso de selección y calibración no tiene ningún sentido o se pierde si hago una incorrecta instalación del equipo. En el caso particular de las celdas de carga, el requisito de una correcta instalación es indispensable para que los resultados de pesaje sean precisos de acuerdo a las clases de precisión que hemos definido o que ha definido la OIML. Eh, es, es toda una ciencia y hay que tener muchísimos conocimientos de mecánica en cuanto a la selección de las ubicaciones y los tipos posibles de accesorios necesarios para el montaje. En el caso de por ejemplo, las celdas para fuerzas de compresión, ¿sí? Siempre la fuerza tiene que ser absolutamente perpendicular al sensor y tiene que estar centrada en el botón de medición. El resto de las fuerzas, ya sea fuerzas de torsión, fuerzas perpendiculares, lo que van a hacer es bajarle la precisión a la medición, porque no van a ser directamente medidas. Y si la fuerza está descentrada, también voy a introducir un error grande en la medición. La gran mayoría de las celdas de carga para su montaje van a requerir alguna estructura de apoyo. Estas estructuras de apoyo
por lo general se pide que sean de tipo rígida porque son las que mejor van a transmitir las fuerzas al elemento sensor. Si fueran flexibles, por lo general lo que hacen es absorber parte de esa fuerza y no transmitirla al sensor, con lo cual voy a estar midiendo de menos. Y hay numerosa cantidad de accesorios de montaje que los van a ver disponibles cuando vean las páginas web de los proveedores de este tipo de sensores. Accesorios que se utilizan justamente para proteger y mejorar el montaje de las celdas. Existen topes de protección, esto es para evitar la deformación permanente de las celdas de carga. Cojinetes, que son trozos de material flexible, típicamente gomas, para absorber fuerzas en otros sentidos. Y brazos transversales cuando las cargas están desequilibradas. Hay un documento en el aula virtual que se llama Recomendaciones de instalación de celdas de carga de la empresa HBM. HBM lo vimos cuando hablamos de sensores de deformación. Son realmente especialistas en este tipo de mediciones y este documento de recomendaciones es un material de lectura muy interesante. Esto es un tope típico de protección contra sobrepesos, ¿sí? Normalmente en el rango de medición de la celda de carga, esta barra no va a tocar el tope, pero en el caso de que yo tenga una sobrefuerza aplicada, este tope mecánico va a hacer que la fuerza no sea aplicada sobre el sensor, sino que lo absorba la barra. Hay casos particulares donde la posición física de los dispositivos, por ejemplo, en este caso un tanque, están descentrados, con lo cual se van a necesitar algunos accesorios de montaje que hagan una mejor transmisión de la fuerza hacia el elemento sensor. Hay todas unas cuestiones de protecciones contra descargas atmosféricas y corrientes parásitas. Es muy importante los cables de puesta a tierra de toda la instalación, específicamente relacionada con el sensor. Esto es así en la mayoría de las aplicaciones, sobre todo industriales. Y una de las perturbaciones más grandes que hay en este tipo de mediciones son justamente las relacionadas con los pesos o las tensiones asociadas a los equipos, ¿sí? Por lo general, lo que hay que evitar es que los contenedores o los tanques o las tolvas eh, no ejerzan la totalidad del peso sobre los sensores, ¿sí? En este caso, eh, este formato constructivo de conexionado no es el adecuado porque por lo general lo que hacen es que el tanque, parte de su peso quede soportado por esta pieza. Normalmente lo que se pide es que todas las acometidas sean de forma digamos, en curvas o directamente con elementos flexibles, ¿sí? Algunos tipos de fuelles. Por ejemplo, estos son conexiones flexibles que liberan todas las tensiones de las cañerías y hacen que las celdas de carga, normalmente instaladas en las patas de los tanques, realmente estén soportando el 100% del peso del tanque. Cuando haga la calibración de cero, ese peso va a ser descontado, con lo cual lo que voy a medir a partir de ese momento es exactamente lo que deseamos conocer, que es lo que tengo, el contenido del recipiente. Los sensores de fuerza, como también los de deformación, están disponibles en una gran cantidad de tamaños. Y esto se debe a que, como dijimos, puedo llegar a querer medir rangos de fuerza de peso muy pequeños o muy grandes, ¿sí? Puedo estar hablando
de una balanza de microgramos en aplicaciones analíticas o de laboratorio hasta pesar una tolva o un barco como el que con 18.000 contenedores que clavó todo el canal de Suez. Esto hace que justamente tanto los formatos constructivos como sus tamaños y los materiales con los cuales estén hechos los sensores sean variados. ¿Para qué vamos a utilizar o cuáles son las aplicaciones principales de los sensores de fuerza? Básicamente, uno de los grandes consumidores son los ingenieros mecánicos y civiles para medir fuerzas de corte, de conmutación, de unión, de soldaduras, de montaje. Las aplicaciones biomédicas también son grandes consumidores de este tipo de sensores, sobre todo para mediciones de todo lo que tiene que ver con fuerzas biomecánicas. Y tenemos rangos de aplicaciones diversos. Por ejemplo, maquinaria de pesaje, como dijimos, camiones, ferrocarriles, balanzas, procesos de pesaje, es decir, asociados a envasado o dosificación en plantas de producción, dispositivos biomédicos. Esto está el link a la página de este fabricante que se llama Flintech. Tiene explicaciones muy didácticas sobre los sensores que fabrican aplicados a balanzas para bebés, camas de hospitales, bombas de infusión de drogas y medicamentos, elevadores de pacientes y equipos de ejercicio, maquinaria industrial y maquinaria agrícola. Y el último gran grupo de usuarios de este tipo de sensores son las mediciones y ensayos. En este caso, ensayos destructivos, por ejemplo, de fuerzas de deformación en caso de choques, dinamómetros para medir fuerzas de miembro superior o de miembro inferior. Procesos de automatización, por ejemplo, pozos de petroleros, sistemas de ajuste de presión, este tipo de máquinas, eh, hay una gran cantidad de sistemas de montaje de cañerías que utilizan herramientas hidráulicas de presión para poder hacer la unión entre tramos rectos y accesorios, ¿sí? Tanto en materiales metálicos como materiales plásticos. La correcta medición de la fuerza aplicada es clave para que estas uniones, por ejemplo, no pierdan. Y una de las principales aplicaciones o fuente de consumo de este tipo de sensores son todas las funciones de seguridad en sistemas de izaje, ¿sí? Vamos a ver, de hecho es típico ver en los ascensores indicadores de peso normal, peso máximo, como herramienta de inhibición del movimiento del ascensor en el caso de que sobrepasen el peso máximo permitido. Obviamente en todos los equipos de izaje, como puentes grúas o torres en los puertos, también van a ser usuarios de este tipo de sensores. Lo que siguen en las presentaciones son algunos gráficos típicos de aplicaciones industriales de pesaje de tanque y dosificadores. Hay una aplicación de patrones de fuerza, plataformas de fuerza para biomecánica. Está bueno que lo analicen. Y en cuanto a los fabricantes o principales fabricantes de este tipo de instrumentos, tenemos realmente varios. Algunos se empiezan a repetir respecto a otras variables que hemos visto. Uno de los más interesantes es Mettler Toledo. Mettler Toledo, además de tener las celdas de carga tradicionales me refiero a aquellas que tienen salida en milivoltios, ese tipo de celdas en aplicaciones industriales tienen algunos problemas. Básicamente, el problema está en el deterioro de los
cables y de los conectores debido a la agresividad de los ambientes en los cuales están instalados. Con lo cual el mantenimiento de las instalaciones de pesaje, tanto de tanques como de plataformas para camiones, por ejemplo, es bastante demandante. Metro Toledo lo que hizo es sacar una línea nueva de celdas de cargas que le llama celdas de cargas digitales, y lo que hacen es, en el mismo cabezal de la celda de carga, en vez de sacar señales en milivoltios, hace todo un acondicionamiento de señal y lo convierte en una red de comunicación, con lo cual el mantenimiento de la instalación se reduce bastante. Bueno, HBM ya lo conocemos por los sensores de deformación, es un referente en el área de celdas de carga también. Flintech, como vimos, tiene todo un área de aplicaciones biomédicas. BPG y ATI también son referentes a la hora de la fabricación de este tipo de sensores. Hay uno en particular que me interesa mucho, y de hecho uno de los temas que está planteado para trabajo de investigación, que son los sensores, aplicaciones de sensores en el espacio. FUTEC en particular es una empresa que tiene un convenio con la NASA y ha suministrado varios de los sensores que tienen los rovers que están en Marte, con lo cual tiene bastante experiencia en sensado de variables fuera del planeta Tierra, digamos, con todas las complicaciones que se puede llegar a traer. Es un fabricante muy interesante para seguir. En cuanto a los sensores en particular, para aplicaciones, TE y Sensata son dos fabricantes a tener en cuenta, sobre todo para laboratorios de la facultad o para comprar sensores para desarrollar trabajos finales de la carrera. Y en Argentina tenemos dos exponentes. Flexar es un fabricante de celdas de carga en Argentina, es el único fabricante, todos los demás las importan son representantes de las empresas extranjeras. Ispisa, por ejemplo, es representante de la gran mayoría de los principales exponentes, como HBM, Flintech, CEMIC, BPG. Cualquiera de estas celdas de carga que queramos comprar en Argentina, lo podemos hacer a través de Ispisa, que es el representante. Les dejo un par de tareas para hacer referente a esta unidad. Aparte de los trabajos prácticos, hay una presentación que se llama Celdas de carga para sistemas ergométricos. La idea es que la vean, no que la estudien, sino que la vean y la analicen para ver aplicaciones particulares de este tipo de sensores en aplicaciones de ergometría. Buscar algún equipo que necesite una celda de carga y relevar los datos. Esto es para que empiecen a armar la práctica y el ejercicio de entender la aplicación y relevar los datos de una aplicación. Y por último, en función de ya sea los links que fueron apareciendo a lo largo de la presentación o algún link que ustedes encuentren, buscar alguna aplicación de biomédica, de pesaje continuo o en el espacio exterior, específica en el cual se resuelva con celdas de carga. ¿Sí? Cuando lo estén haciendo, nos lo mandan a Diego Rodrigo o a mí, o a ambos, con el asunto de tareas celdas de carga. ¿Ok? Para cerrar este tema, entonces, la bibliografía recomendada son los dos handbooks que venimos utilizando regularmente: el Bela Liptak Handbook de Instrumentación y el Handbook de Transductores de Harry Norton. Obviamente la recomendación 60 de la UML y la primera parte de la recomendación 111, que habla de las clases de precisión de las piezas patrones. Bien, esto es lo que quería comentarles respecto a las
sensores de peso y de fuerza. Es una variable muy interesante. Como les dije, hay gran cantidad de aplicaciones biomédicas para los biomédicos y en la industria para los electrónicos, con lo cual es una variable que deberían manejar bastante bien. Sigan los links que fueron apareciendo a lo largo de la presentación porque son páginas muy interesantes. ¿Alguna duda, pregunta, consulta, comentario? Si no, podemos hacer un pequeño Profe, descanso. Sí, yo tengo una duda sí, que no sé si lo nombró, si el nombre no lo escuché, disculpe. no hay problema. Cuando hablábamos al principio de las celdas que se usaban los strain gauge, que Sí, tenían que utilizar 4 sí, para el puente de Wheaton, sí. ¿sería de utilizarlo de un cuarto de puente o de puente completo? No, cuando usas las 4 constituyen el puente de Wheaton. No, no es como esa Bien, aplicación donde las eso. 4 iban a una rama y después completabas las otras 3 ramas con resistencias fijas en la electrónica. No, cuando usas las 4 galgas en la celda de carga, cada una es una rama del puente de Wheaton. Perfecto, bien, esa era mi duda. Y ahí preguntan en el chat hasta cuánto hay tiempo de mandar la tarea. No, tienen todo el cuatrimestre para mandarlo. O sea, Listo. no es en particular para ahora. Lo ideal es que lean el material y lo vayan haciendo, pero no tiene una fecha límite. Perfecto, gracias. Profe, una preguntita. La misma celda que sirve de presión, Sí, si la invierto, ¿no serviría de compresión? depende cómo esté montada. O sea, el problema no es el sensor, sino la viga o el cuerpo o estructura. Si no está preparada para flexión, se te va a partir. Por eso la diferencia entre una celda de compresión y una de tracción suele ser que la de tracción es un material flexible. Si no, se te parte. Ok. Profe, una consulta. A la hora de seleccionar un sensor, usted mencionó que ninguno cumple con todos los requisitos. Entonces deberíamos seleccionar el que más se adapte No, y no, no, darle, no fue lo que dije. No es que no cumple con todos los requisitos. claro que, No, a ver, entendamos esto. No hay un sensor que abarque todas las aplicaciones posibles, no que no claro, cumpla todos los requisitos. Es distinto el planteo. El bien. planteo es que Entonces, en cualquier tipo de variable que vos quieras medir, no importa cuál sea, ya vimos temperatura, vimos deformación, vimos ahora fuerza y peso, vamos a ver ahora presión y nos quedan otras 14. En los rangos de variaciones, desde valores muy, muy pequeños hasta muy, muy grandes, y las diferentes consideraciones de la aplicación en cuanto a ambientes de montaje, eh, interferencias externas, interferencias sobre la misma medición, por ejemplo, si estamos hablando de fuerzas que no estén en la dirección del montaje específico del sensor, hace que la tarea de seleccionar el sensor más adecuado para mi aplicación tenga que ver justamente con, primero, entender todas estas condiciones y segundo, seleccionar uno que cumpla con todas esas condiciones, porque si no cumple con alguna, lo más probable es que el sensor te dure muy poco, ¿sí? No es que no cumplan con claro, todas las condiciones, sino que no hay un solo sensor que cumpla con todas las condiciones que se te pueden presentar en todas las aplicaciones diferentes. Si no, sería muy fácil. O sea, si existiera un solo tipo de sensores de presión, no tenés que seleccionarlos. Vas, buscas ese y lo que haces es adaptarlo a tu medición. Justamente el proceso de selección de un sensor para cualquier tipo de variable radica en entender la aplicación y encontrar el sensor que se adapte a esa aplicación. claro, ahí me quedó más claro. Gracias, profe. Bien. ¿Alguna pregunta? Si no, hacemos 15 minutitos de pausa y le metemos después a los sensores de presión. Son las 3:40, 3:55, largamos.
¿Ok? Ok. Los espero todos a la vuelta, porque en la clase pasada no volvieron todos. Nos vemos en 15 minutos.